versículo 14. Voy a repetir la cita bíblica, que es el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 14, que dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dice que cuando llegó la hora, es claro que hay un momento de Dios para todo lo que Dios quiere hacer. Y cuando llegó la hora, se estaban viviendo momentos decisivos en la vida de Jesús, en la vida de sus discípulos y para la vida de toda la sociedad de aquel tiempo, de los tiempos pasados y de los tiempos que iban a venir, y esto hasta que Jesús regrese en las nubes del cielo. Toda la historia se estaba definiendo en esos momentos previos a que el Señor fuera a la cruz del Calvario. No eran solo momentos en donde el Señor se enfrentaría al dolor, al castigo, a la muerte, sino que todo el plan de Dios estaba tomando espacio, lugar, para concretarse la palabra que los profetas habían hablado, la palabra que Dios había enviado a lo largo de años. Había llegado el momento en que se estaban materializando las palabras, se estaba cumpliendo lo que Dios había hablado, y el propósito de Dios estaba tomando forma en la culminación de aquel Mesías sufriente que daría su vida por toda la humanidad. Y había llegado la hora, la noche previa, sentado con sus discípulos, y esa palabra en gran manera he deseado tener con ustedes esta cena. Y se me hace que el Señor nos está hablando también a nosotros con esas mismas palabras, diciéndonos: en gran manera yo he deseado que ustedes estén a mi mesa esta noche. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, después de haber cenado, tomó también la copa y lo repartió, y aclaró el significado del pan, y aclaró el significado del vino, y aclaró también que nos aguarda en el reino de Dios. Cuando el Señor venga en las nubes del cielo, nos está aguardando un momento cuando todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estaremos en las mesas del Cordero. Y Él estará ahí en aquel día. Él dice a sus discípulos, y esta nota que hay de parte del Señor diciéndonos de que no va a volver a comer del pan ni va a beber del fruto hasta que lo beba y lo coma en el reino del Padre, es la nota de esperanza que tenemos de parte del Señor para que en la fe del Hijo de Dios esperemos ese día glorioso cuando el reino de Dios venga. Y aquella oración que hemos hecho por años, y
y por siglos venga tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, esta misma palabra se cumplirá en aquel día. El reino de Dios habrá venido en su plenitud, porque si bien es cierto que el reino de los cielos se acercó, no terminó de venir. Hay una tensión teológica entre el ahora sí y el todavía no. Esta tensión que hay entre la venida del reino en la persona de Jesús y en el mensaje que él predicó y el mensaje que predicaron sus apóstoles, porque tanto Jesús como los apóstoles predicaron el evangelio del reino de Dios, avisando y anunciando a la gente que el reino de los cielos se había acercado y que cada persona debía entrar al reino de Dios con arrepentimiento y de ser arrepentido, porque el reino de los cielos se acercaba. Y el reino de los cielos ha tenido un anticipo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dejando su trono y su gloria como un pueblo como el nuestro y vino y nos dio el mensaje del reino de Dios. Pero luego él está hablando que el reino había venido, pero que hay un tiempo en que el reino se va a establecer sobre toda la tierra y sobre toda la creación. Y en ese tiempo de espera es el tiempo de salvación para toda persona de todo el tiempo, de las épocas que toque vivir hasta que el Señor regrese. Es la oportunidad de salvación. Es lo que la Biblia dice: hoy es el día de salvación. Y vendrá ese día, cuando el Señor aparezca en las nubes del cielo con sus santos millares y el reino de Dios se establezca y venga en su totalidad y el Señor reine sobre reyes y sobre señores. Esto es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo: no voy a comer ni a beber de nuevo, sino en el reino de mi Padre, cuando venga. Entonces anota en la cena, ella anota a lo que llaman los teólogos escatológicos, que habla del final de los tiempos, del cumplimiento de las profecías que tienen que ver con el final de la historia del ser humano. Dios es el conductor de la historia del ser humano a través de todos los tiempos, y aunque la situación en el mundo por momentos ha sido caótica y aún lo es hoy, sin embargo, no olvidemos jamás que en el caos, en el vacío y en la oscuridad, el Espíritu se movía sobre las aguas. En medio del caos, del vacío y de la oscuridad que vive la sociedad de este tiempo, está el Espíritu Santo moviéndose con gran poder, trayendo luz, salvación, vida eterna a toda persona que abra el corazón para recibir a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, Él está ahí explicando su deseo, manifestando su deseo en gran manera. Un deseo muy grande del Señor de tener a sus amados discípulos a la mesa. Esta noche el Señor preside esta mesa y quiere tener a cada uno de sus hijos amados participando del pan y participando de la copa, porque dice que haciendo esto, la muerte del Señor, anunciamos en este acto hasta que Él vuelva. Y así como se puede ver en un cuadro, esos cuadros que están titulados La Última Cena, donde se lo ve a Jesús sentado al medio de una larga mesa y discípulos rodeando la mesa, compartiendo el pan y hablando con Él. Era aquella una conversación que en esa forma y en ese estilo sería la última vez, y que pasaría mucho tiempo hasta que el reino de Dios viniera, en donde nuevamente otra vez se pondría la mesa